Buenos días, señores miembros del jurado, estimados componentes de los equipos ganadores del debate de primero de bachillerato y de segundo, compañeros, profesores, alumnos y familias que nos seguirán a través del canal de YouTube del colegio. Bienvenidos a esta gran final de la 14ª edición del Foro de Debate del Colegio. Con este acto clausuramos oficialmente la Semana de las Humanidades en Retamar. En esta edición de este curso, en el que Retamar camina hacia sus 60 años. Durante todo este tiempo, en el colegio, se han procurado fomentar actividades que desarrollen a sus alumnos en aspectos esenciales de la existencia humana. Con el debate se pretende que sean capaces de investigar, ordenar y expresar ideas, rebatirlas del contrario. Y hasta esta gran final han llegado estos dos equipos que voy a presentar a continuación, después de varios debates dentro de su curso. Y en el caso del equipo de primero, también en la final contra el ganador de cuarto. A mi derecha, izquierda del espectador, se encuentra el equipo de segundo de bachillerato, formado por Íñigo Enzo, Antonio García Lozano, Yago Inchaurraga, Antonio Pedrós y Rodrigo Montenegro. Y a mi derecha, izquierda del espectador, se encuentra el equipo de primero de bachillerato, formado por Arthur Gilbert, Jorge Manrique, Jaime Gil Turner, Jacobo Teruel y Pedro Torre de Silva. El 80% de este equipo ya llegó a la final del año pasado, cuando todavía estaban en cuarto. Es la segunda oportunidad que tienen para estar aquí y de alguna manera están haciendo historia. Voy a solicitar que se acerquen los representantes de ambos equipos para determinar por sorteo quién defiende la postura a favor o en contra. Y enseñarán a la cámara lo que han decidido. ¿Te parece que sea el representante primero el que escoja sobre? Pues enseñáis a la cámara lo que os tocará defender. Muy bien. Muchas gracias. Así pues, como habéis visto, ha quedado establecido que debatirá a favor el equipo de segundo de bachillerato y debatirá en contra el de primero. Mientras dejamos este momento para que los equipos ordenen su argumentario y afilen sus palabras, voy a presentar ahora a las personalidades que van a formar parte del jurado de este debate. 3 de ellos son antiguos alumnos que han pasado por las aulas, han pasado por concursos de debate, han pasado por finales, han ganado y han representado al colegio en finales y también han ganado por ahí, representando al colegio. Así que tienen sobrada experiencia. Don Javier Domínguez, don Jaime Huerta, don Álvaro Garmendia, todos ellos, insisto, antiguos alumnos, y en calidad del secretario de jurado contaremos con don Javier López Balda, director del Departamento de Humanidades. A todos ellos les agradecemos su presencia y disponibilidad hoy y aquí. Mientras los equipos se preparan, explicaré que por la mecánica habitual del concurso, en la exposición inicial y las refutaciones, interviene siempre, en primer lugar, el equipo que defiende la postura a favor, pero la conclusión siempre la inicia el equipo que está en contra. En este caso, cerrará el turno empezando el equipo de primero de bachillerato. En las pantallas laterales, o en este caso central, se podrá ver el tiempo del que dispone en cada turno para sus intervenciones. El tema de este año es si debería restablecerse en España el servicio militar obligatorio. Sobre esta pregunta se deberían articular las diversas intervenciones del debate. También hay que recordar los premios. El equipo ganador obtendrá 500 euros para el equipo, el segundo clasificado 250 y el tercer clasificado 150. En este sentido,
El tercer clasificado ya sabemos cuál es el equipo de cuarto de ESO C, que no sé si se encuentra en la sala, y si está en la sala, como voy a citar, me gustaría que se pusieran de pie, que está formado por Jaime Ibáñez, Nicolás Fainé, Jaime Barba, Aurelio Romero y Beltrán López Ibor. Están allí al fondo de la sala, señor. Efectivamente, muchas gracias. A este equipo y al resto les pediremos que cuando todo acabe se queden para hacer la foto de familia del concurso de debate. Y ya está, ha llegado el momento de presenciar el debate final. El momento de ejercer el arte de convencer con la palabra. El estudio, la preparación de evidencias, la escucha y la inteligencia para afrontar y para aprovechar los resquicios del planteamiento del contrario. El momento de clausurar esta Semana de las Humanidades, demostrando que ahora que tenemos tan cerca la venida del Príncipe de la Paz, el hombre, para convencer a los demás, solo debe usar el diálogo y la palabra. Cuando los antiguos atenienses se reunían para debatir en el foro todos los asuntos de la ciudad, un hombre se acercaba al estrado y decía: «Dis agorewen bulletai», ¿quién quiere hablar? Este es mi papel aquí, decir ahora: caballeros, que empiece el debate. El Helicobacter pylori es una bacteria que causa dolor abdominal, malestar y dolorosas úlceras a más de la mitad de la población mundial. Sin embargo, en los años 80 se encontró una cura, una combinación de 3 medicamentos que juntos logran paliar la enfermedad. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo rival y público aquí presente. Soy Antonio García Lozano y junto a mis compañeros defenderemos nuestra postura a favor de la acción que estableciendo que sí se debería implementar el servicio militar obligatorio en España porque es preferible y aportaría beneficios sociales. Pero antes de exponer nuestros argumentos, definamos el marco y algunos de los términos. En los últimos años, episodios como la invasión rusa a Ucrania, la crisis migratoria de Ceuta en 2021 y las tensiones con Argelia han provocado una sensación de vulnerabilidad en España y una demanda de medidas regeneradoras como el servicio militar obligatorio, que definimos, según el artículo número 30 de la Constitución española, como una prestación personal que el Estado exige a los ciudadanos mediante su capacitación militar y su integración temporal en las Fuerzas Armadas. Paso ahora a desarrollar nuestros dos argumentos, uno de prevención y otro de beneficios. En nuestro primer argumento de prevención explicamos que introducir un servicio militar en España mejoraría la capacidad militar, aumentando de esta forma la capacidad de defensa de nuestro país ante amenazas externas como posibles invasiones. Según dice el estudio del Parlamento Europeo realizado en 2025 por Eleni Lazarou, experta en política exterior y seguridad de la Unión Europea, varios Estados miembros vuelven a considerar la conscripción como una herramienta útil dentro de una estrategia más amplia de defensa, una mezcla de preparación militar, civil y societal que permita responder ante cualquier tipo de problema con eficacia. Pero como no solo de ideales vive el hombre, ahora pasaré a explicar cuáles son los beneficios de esta medida en nuestro segundo argumento, porque, señores, el servicio militar no solo aporta seguridad, sino que aporta múltiples beneficios. Mezcla a personas de distintas procedencias y clases sociales, generando cohesión, disciplina y solidaridad. Y no solo esto, sino que también genera impactos a nivel sanitario. Según el estudio Impacts on Military Service in Public Health de Heikki Kerolainen, catedrático de Medicina, realizado en 2025 a más de 250.000 personas, el servicio militar obligatorio refuerza la condición física, aumentando la capacidad cardiorrespiratoria y reduciendo el riesgo de enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Estos dos argumentos, uno de prevención y otro de beneficios, confirman nuestra tesis, estableciendo que sí se debería implementar el servicio militar obligatorio en España porque es preferible y generaría beneficios sociales. Porque previene y porque cura. Hoy les ofrecemos una de estas 3 pastillas. Un paso más para encontrar la cura. Un paso necesario porque ¿quién de ustedes no querría curarse? ¿Quién de ustedes no querría tomar este medicamento?
Muchas gracias. En la China de Mao Zedong se dio una crisis agrícola en la que los cultivos eran devorados por una plaga de langostas. El gobierno central ordenó el exterminio del gorrión común, pensando que era este el que atacaba la agricultura. No obstante, la caza de estos traería un efecto muy distinto al que Mao esperaba. Muy buenos días, excelentísimo jurado, querido público y compañeros debatientes. Mi nombre es Jaime Gil Turner y hoy, junto a mis compañeros, venimos a dar respuesta a la siguiente proposición de debate. ¿Debería restablecerse el servicio militar obligatorio en España? Desde nuestro grupo estamos completamente convencidos de que no, porque conlleva un coste socioeconómico disparado ante alternativas mejores y menos costosas. Actualmente, España vive un momento de transición en su defensa. Tras años con un gasto militar reducido, el menor de los países de la OTAN, el gobierno español ha aprobado un plan que eleva esta inversión hasta el 2% del PIB total para 2026. ¿Es por ello que es realmente necesaria la implementación de este servicio? Por supuesto que no. Establecido el marco de este debate, pasemos a presentar nuestros dos argumentos, uno socioeconómico y otro de alternativas. En nuestro primer argumento socioeconómico desarrollamos cómo el servicio militar obligatorio constituye una movilización muy costosa para el Estado, y es que la movilización de tropas implica el pago de alimentación, aseo, electricidad. Además, cabe recalcar que todo soldado en un cuartel es un español que no produce, perjudicando a la economía española, que pierde tanto lo que cuesta mantenerlos como lo que dejan de producir. Por otro lado, según un sondeo llevado a cabo por el Instituto DIM, alrededor del 70% de los jóvenes no quieren hacer la mili, un dato que no puede ignorarse en una democracia que dice respetar la libertad y el derecho. Porque dicho como servicio militar obligatorio, queda muy bien, señores, pero la realidad es que se obligan a casi 4 millones de personas, según los datos recogidos por el INE en 2025, a ir en contra de su voluntad durante un año entero de su vida, obligándolos a hacer algo que no quieren. ¿De verdad vamos a apostar por esta medida tan grave y costosa, teniendo otras mucho más adecuadas? Por supuesto que no. Esto nos lleva a nuestro segundo argumento de alternativas, en el cual exponemos cómo este servicio militar obligatorio constituye un elevado precio y además constituye una alteración de la voluntad popular. Por ello, no debería implementarse, porque aporta soluciones gravísimas con implicaciones como las ya expuestas, en tiempos donde existen otras alternativas mucho menos costosas y adecuadas. Alternativas tales como la implementación de un servicio militar voluntario, que mediante incentivos que lo hagan atractivo, pueda reclutar una fuerza considerable sin obligar a nadie a hacer algo que no quiere. También se podría invertir en la compra de material moderno, como drones y misiles, que poco a poco sustituyen el valor de la infantería, como nos muestra el oficial Robert Berger en su informe de 2025, el cual, cito textualmente, dice: avances tecnológicos han acentuado el desequilibrio de fuerzas entre la infantería y las demás armas en el campo de batalla. En conclusión, y que a futuro cubren nuestra demanda militar a un menor precio y sin acudir a un remedio tan brutal como el servicio militar obligatorio. En conclusión, no debería restablecerse este servicio militar obligatorio porque conlleva un coste socioeconómico disparado ante alternativas mejores y menos costosas. Porque al ordenar el exterminio del gorrión común en China, se estaba exterminando al único depredador de langostas de la región. Y por no apostar por soluciones mejores, acabaron pagando un alto precio. Muchas gracias. Tras los grandes incendios de Yellowstone en el 88, los guardabosques comenzaron a crear cortafuegos. Algunos criticaban que alteraron el paisaje o que parecían una medida desesperada. Sin embargo, esos senderos despejados no solo reducían el riesgo de incendios descontrolados, también mejoraban las rutas de acceso y evacuación y mejoraban la vigilancia. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y público aquí presente. Soy Antonio Pedros y voy a realizar la primera refutación a favor, ya que desde mi equipo estamos absolutamente convencidos de que implementar la mili es preferible y aporta beneficios sociales. El equipo contrario, por su parte, ha presentado dos argumentos que quedarán refutados con los nuestros. Pasando ya con nuestra postura, tenemos un primer argumento de prevención. La implementación de un SMS en España actuaría como un mecanismo preventivo ante las amenazas que presenta España hoy y en un futuro. Aumentaría la capacidad defensiva del país y elevaría el coste de cualquier acción hostil contra España, ya sea por parte de Marruecos o Argelia, reforzando también la estabilidad de Ceuta, Melilla y Canarias. Además, un SMO moderno incluye formación en ámbitos híbridos. Esto reduce la vulnerabilidad a ciberataques de actores como Rusia y fortalece la resistencia frente a sabotaje digital o desinformación. En este informe del Servicio de Investigación del Parlamento Europeo, publicado en 2025, se explica cómo tras el cambio del entorno geopolítico, el SMO contribuye a la preparación y defensa de los Estados miembros, reforzando la resiliencia colectiva. El equipo contrario nos ha presentado un primer argumento de coste socioeconómico.
Pero, en primer lugar, nos han hablado de que es muy caro. Lo que no se dan cuenta es que la OTAN ha pedido como recomendación que lleguemos a un 5% de inversión en el PIB. Estamos en un 2%, señores. Si llegamos hasta el 5%, si hacemos caso a la OTAN, daría de sobra para implementar el servicio militar obligatorio y además para profesionalizar el ejército, como también han dicho en su segundo argumento. Por otro lado, nos han hablado de oposición. Pero, señores, hemos visto cómo protege, cómo previene el servicio militar. La seguridad del país está por encima de lo que le apetece a la mayoría. A mí, por ejemplo, no me gusta el jarabe para la tos, pero que cuando me pongo enfermo mi madre me hace tomármelo. ¿Por qué? Porque me protege y me beneficia. En conjunto, el SMO actuaría como un factor de disuasión frente a cualquier acción hostil contra España y además nos prepararía para ataques o crisis de todo tipo. ¿Su pregunta? ¿Cómo argumenta que se debe apostar por un camino difícil, caro y necesario si hay caminos más baratos y útiles para la defensa de la nación y la prevención de emergencias actuales? Eso va con su argumento de alternativas que refutaría al final de nuestro segundo argumento, pero es que además nos han dicho que es caro. Sí, es caro. Como dicen, lo bueno sale caro. Porque, señores, es necesario implementarlo, no innecesario, y es preferible y contribuye al bienestar social. Pasando ya a nuestro segundo argumento de beneficios, además de los beneficios en la salud física que ya ha comentado mi compañero, el SMO contribuye a generar beneficios sociales ya que reúne a jóvenes de todo tipo fortaleciendo la cohesión interna y también la solidaridad, la igualdad y el sentido de responsabilidad colectiva. Además, refuerza hábitos de orden, constancia y cooperación. Refuerza enormemente la disciplina. Daniel Almen, en su tesis doctoral de la Universidad de Estocolmo, analiza el impacto sociológico de la conscripción y evidencia cómo se adquieren estos hábitos, lo que además refuerza la resiliencia colectiva y mejora la respuesta ante crisis de todo tipo. Dani, en el plano económico, el SMO proporciona competencias aplicables al mercado laboral, como gestión de tiempo, liderazgo, respuesta ante crisis. En este estudio de la relación del SMO y los salarios en Portugal, realizado por David Card de la Universidad de California y Ana Cardoso de la Universidad de Lisboa, se demuestra cómo para los jóvenes con bajo nivel educativo el SMO tuvo un efecto significativo en sus salarios, con una subida del 4 o 5%, y concluye en que el servicio militar mejora la empleabilidad y las oportunidades económicas de estas personas. En definitiva, el resultado es una juventud mejor física, mental y profesionalmente. Respondiendo a su pregunta y en su segundo argumento de alternativas, nos han presentado el servicio militar voluntario. Sin embargo, señores, el servicio militar funciona si es para todos. Crea unidad y cohesión total, y no solo parcial. Una base social con virtudes, no un trozo de la base. Previene y disuade cuando todos estamos preparados. Porque solo el servicio militar obligatorio protege, previene y beneficia a todos los españoles. Muchas gracias. Un jardín no mejora por plantar más espinas. Añadir espinas en un lugar innecesario no nos protege de efectos adversos, tan solo dificulta florecer. Juan Alegría. Buenas tardes, excelentísimo jurado, público presente y miembros del equipo rival. Mi nombre es Jacobo Terol y junto a mi equipo en representación del Colegio Retamar venimos ahora a conocer la postura en contra respecto a la pregunta del debate que se nos plantea. Basándonos en la tesis, la cual afirma que no debería restablecerse este servicio militar obligatorio en España debido a que supone unos gastos socioeconómicos disparatados ante unas alternativas mejores y menos costosas. El equipo contrario, por su parte, nos da a conocer una postura a favor basada en dos argumentos. Un primer argumento de prevención, que hablan que la mili mejoraría la capacidad de protección española. Sí, señores, pero ¿a qué coste? Nosotros no nos encontramos en contra de proteger a nuestra población. Es más, debemos hacerlo, pero no a estos costes, ya que tenemos una serie de alternativas más eficaces y menos costosas, como les damos a conocer en nuestro segundo argumento. Además, nos dan a conocer un segundo argumento de beneficios, en el cual hablan que la mili fomenta la cohesión social. Sin embargo, señores, permítanme contradecirles, pero es que no les contradigo yo, les contradice la propia revista americana de ciencias políticas, la cual da a conocer que estos valores no son realmente establecidos por la mili, sino que es un invento de gobierno que tratan de adquirir con el propósito de así poder restablecer este servicio. Dígame. Estados Unidos el contexto sociocultural es muy diferente al español. ¿Pueden sacarnos evidencias de sitios más similares a España, por favor? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es la mayor potencia, actualmente la mayor potencia política a la hora de afrontar guerras, me parece una muy buena evidencia y, sin embargo, señores, mi compañero se lo dará a conocer que tras una evidencia realizada por la propia Unión Europea, dando paso a nuestra postura en contra basada en dos argumentos. Un primer argumento socioeconómico, en el cual damos a conocer que restablecer el servicio militar obligatorio supone una movilización inmensa y carísima. Tal y como nos dice el estudio realizado por el Instituto Alemán Nacional en el año 2025, nos da a conocer que todos aquellos países en los cuales se ha restablecido este servicio militar obligatorio, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, supuso un coste multimillonario.
Siguiendo España estos datos, como puede ser el caso del de Estonia, supondría una inversión de más de 32.000 millones de euros. Además, señores, España arrastra una deuda pública más que evidente y, por lo tanto, llevar a cabo esta medida multimillonaria no sería una idea que se diga muy responsable. No solo eso, sino que, señores, todos sabemos que cada euro que invertimos en obligar a estos 4 millones de jóvenes a hacer algo contra su voluntad, acudir a un cuartel, es un euro que no invertimos en ámbitos muchísimo más importantes, como puede ser el caso de la educación, la sanidad, la inversión o incluso la vivienda, problemas establecidos por las anteriores encuestas realizadas por el CIS como los problemas que más preocupan, afectan y acechan a nuestra población hoy en día. Además, señores, está más que dicho que cada integrante, cada joven que se encuentra dentro de un cuartel es un joven que no produce, no estudia, no trabaja, es decir, no avanza. Es decir, señores, no solo afecta a nuestra economía porque sea muy difícil de sostener y además suponga un coste multimillonario, sino porque nos priva de todo ese dinero que aquellos jóvenes podían haber producido durante el paso de los meses, dando pasos a nuestro segundo argumento de alternativas, en el cual existen distintas alternativas más eficaces y más económicas, como puede ser el caso de restablecer el servicio militar voluntario, siguiendo la estructura belga o incluso la francesa, que aunque han sido establecidas hace poco, no han recibido queja alguna. Pero seamos coherentes, señores, no la van a recibir. Es algo voluntario, es decir, respeta esa libertad individual de cada persona que España, como Estado social de derecho, debería proteger y no lo hace. Además, no solo existen estas alternativas, sino tal y como nos dice el estudio realizado por el general estadounidense Robert Henry Berger en el año 2025, la guerra moderna ha cambiado por completo. Y hoy en día, la guerra no se basa en las masas de personas correctamente instruidas o incluso formadas, sino en innovaciones modernas, como puede ser el caso de drones, satélites, software o incluso misiles de largo alcance, que dan a conocer beneficios económicos y eficaces. Porque sí, señores, ¿de verdad vamos a seguir un camino con baches y curvas, cuyo final tiene efectos adversos, si reconocemos un camino llano y marcado, cuyo final es beneficioso? Muchas gracias. Artículo 30 de la Constitución Española. Los españoles tienen el derecho y el deber de defender España. Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y queridísimo público. Soy Iago Inchaurraga y hoy soy el encargado de realizar la segunda refutación, totalmente a favor de la implementación del servicio militar obligatorio en España. Me gustaría comenzar mi primera intervención resaltando un error grave que ha cometido el equipo rival, pues han hecho un nexo causal entre su primer argumento socioeconómico y su segundo argumento de alternativas al decirnos que el servicio militar obligatorio es demasiado costoso. Bien, señoras y señores, me gustaría decirles que esto simplemente no es verdad, puesto que la OTAN nos ha dicho y nos ha pedido que lleguemos al 5% de inversión del PIB en este sector. Es decir, que si actualmente nos encontramos en un 2%, podemos conseguir implementar el servicio militar obligatorio y todas las alternativas que ustedes nos proponen, porque son todas bienvenidas, y aún así seguir teniendo dinero. Por tanto, de esta forma demostramos que su argumento socioeconómico simplemente es engañoso y su argumento de alternativas cae por su propio peso. Me gustaría seguir diciendo que ustedes mismos nos han presentado una evidencia de Estados Unidos y nos han reconocido que es la primera potencia mundial. Por tanto, no nos comparemos con ellos. Dennos evidencias más cercanas. Muchas gracias. No hay mayor necedad que intentar curar con un remedio, que es peor que la enfermedad. Francisco de Quevedo. Buenos días, excelentísimo jurado, miembros del equipo contrario y querido público. Mi nombre es Pedro Torre de Silva y hoy, en nombre de mi equipo, realizaré la segunda refutación defendiendo la postura en contra de la pregunta propuesta por el debate. El equipo contrario basa su argumentación en una tesis defendida por dos argumentos. El primero de ellos es un argumento de prevención, en el que nos dicen que debemos defendernos y que esto nos lo cubre la mili. Bien, nosotros no estamos en contra de defendernos, es más, queremos protegernos, queremos defendernos de posibles amenazas. Lo que no queremos es hacerlo a cualquier coste, lo que no queremos es hacerlo al coste del equipo contrario, al coste del servicio militar obligatorio, porque ustedes dicen que es un coste muy pequeño. Bien, les voy a dar datos que sean cercanos a España. Estonia, un país que es menos poblado y menos rico que España, ya les cuesta 8.000 euros por recluta, según las declaraciones del ministro de Defensa. Eso lo trasladamos a, según los datos del INE, 4 millones de jóvenes que movilizaríamos, serían decenas de miles de millones de euros. Esto es un coste que no estamos dispuestos a pagar, porque tenemos caminos mejores, tenemos alternativas más baratas que nos defienden, que nos dan más beneficios y que no implican cosas tan costosas como coartar la libertad de nuestros ciudadanos, como dar un coste millonario. Porque sí, señores, lo bueno sale caro, pero los errores también nos van a salir caro. No cometamos esos errores. Muchas gracias.
Bien, me gustaría comenzar esta segunda intervención diciéndoles que es verdad que no es un coste pequeño el servicio militar, pero no pongan en nuestra boca palabras que no hemos dicho. Nosotros afirmamos que sí, que es un coste, pero lo que afirmamos también es que es un coste necesario. Y nos han dado el ejemplo de Estonia. Bien, si saben de geografía, sabrán que Estonia tiene frontera directa con Rusia, país que actualmente está en guerra con Ucrania. Por tanto, no podemos compararnos tampoco con un país que está en un conflicto directo. En segundo lugar, nos dicen que se preocupan por la sanidad, la educación. Bien, pues para esto tenemos el informe de la Unión Europea sobre la objeción de conciencia, en la que demostramos que para aquellos que no quieran realizar el servicio militar, pueden realizar otros servicios obligatorios de la sanidad o sociales que complementarían a lo que ustedes nos piden a esos problemas de sanidad y de educación. Y en siguiente lugar, me gustaría resaltar que nuestro equipo no dice que actualmente necesitemos una medida para defendernos, decimos que hay que prevenir un posible ataque futuro. Es decir, la alarma antirrobos no la ponemos cuando nos han robado, sino antes, para evitar ese problema. En mi siguiente intervención les diré por qué nuestro segundo argumento de beneficios sigue en pie. Muchas gracias. En su segundo argumento de beneficios nos hablan que tenemos beneficios sociales y nos han dado una evidencia para ello. Bien, además de reprocharnos que hemos sacado una evidencia de Estados Unidos, le voy a enseñar otras dos por si no le sirven. Vemos esta evidencia realizada por el experto sociólogo Daniel Almen de la Universidad de Estocolmo, en el cual se demuestra que no es cierto que se genere un compromiso cívico y una cohesión social. Si este no les sirve, les podemos enseñar este otro, realizado por la experta Randi Hjalmarsson de la Universidad de Gothenburg, en el cual se demuestra que incluso puede fomentar la criminalidad y la división entre distintos miembros de los batallones. Por tanto, su argumento de cohesión social no está suficientemente fundamentado. Lo hemos demostrado con no una, sino 3 evidencias. Además, nos hablan de mejorar la sanidad, mejorar la educación con el servicio militar obligatorio. Sin embargo, señores, nosotros decimos que es absurdo e ilógico apostar por el servicio militar obligatorio, pudiendo apostar por otras cosas, como puede ser una mejora educativa, una mejora sanitaria, mejoras que ya tenemos, pero que podemos mejorar aún más, y así generar esos beneficios sin tener unos costes tan disparados, sin coartar la libertad de nuestros ciudadanos, señores. Porque, señores, teniendo un camino lleno de curvas y baches, como es el servicio militar obligatorio, ¿por qué ir por ese camino si tenemos el otro, que es limpio, recto y ya trazado? Muchas gracias. Bien, les agradezco mucho que hayan hablado de nuestro segundo argumento de beneficios, puesto que dicen que solo tenemos una evidencia. Les voy a sacar 4, más que las que han enseñado ellos. En primer lugar, tenemos el Libro Blanco de Defensa, que afirma que hay un sentimiento patriótico con nuestro país. Eso es un beneficio claro. En segundo lugar, tenemos esta evidencia de Ronen Itzik, que afirma que tenemos beneficios sociales como la cohesión social que ustedes han intentado negar. En siguiente lugar, tenemos a Juan Pedro Ronconi, que afirma que tenemos ese sentimiento patriótico por segunda vez, por si no había quedado claro. Y ya en último lugar, tenemos una evidencia de los valores físicos que tiene el servicio militar obligatorio, que afirma que todos aquellos que realicen el servicio militar obtendrán beneficios físicos claros y evidentes. Por tanto, de esta forma, queda demostrado que nosotros, habiendo enseñado 4 evidencias y ellos habiendo enseñado 3, tenemos más argumentos a favor para demostrar que hay beneficios claros. Y en siguiente lugar, y para terminar, me gustaría resaltarles que ellos intentan decirnos que es mejor la calidad antes que la cantidad. Y bien, eso suena muy bonito, es verdad, pero es que nosotros les vamos a decir algo mejor. Nosotros, con el servicio militar obligatorio y todas esas alternativas, les proponemos calidad y cantidad. Muchísimas gracias. Cuatro evidencias. Pues bien, si se han fijado en lo que han dicho, han mencionado 3 sobre cohesión social y 1 sobre valores físicos. Por tanto, no han enseñado 4 evidencias, han enseñado 3 para restablecer su argumento de cohesión social. Además, nosotros nos gustaría mostrarles que nuestras evidencias son las que están a la vanguardia de esto. 3 evidencias más recientes que hay, de las universidades de Estocolmo, Universidad de Gothenburg y de la Revista Americana de Ciencias Políticas. Entidades que tienen una gran autoridad en esto. Además, señores, nos dicen que no nos podemos comparar con Estonia, no nos podemos comparar con Estados Unidos. ¿Con quién nos podemos comparar, señores? ¿Con Francia? ¿Con Bélgica? Pues ¿saben qué? Que en Bélgica y en Francia tienen el servicio militar voluntario, que es exactamente por lo que queremos apostar. Son países que están aplicando alternativas baratas, libres y justas para satisfacer nuestras necesidades, para mejorarnos, para protegernos, para hacernos un país mejor. Porque, señores, nosotros
queremos defendernos, queremos protegernos y queremos mejorarnos, sí, pero no a cualquier coste, no al coste del equipo contrario, no al coste del servicio militar obligatorio. Porque, señores, ustedes nos ofrecen un medicamento y nos dicen que quién no querría tomarlo. Los españoles no quieren tomarlo. El 70% de los españoles no quieren tomar ese medicamento. Muchas gracias. Quien manda sobre tu cuerpo, manda sobre tu libertad. Buenas tardes, miembros del jurado, estimados contrincantes y público presente. Mi nombre es Artur Gilbert y seré el encargado de dar conclusión a este debate. Para ello, acudirá al progreso del mismo para mostrarles por qué nuestro equipo estamos completamente convencidos de que no se debería restablecer el servicio militar obligatorio en España porque conlleva unos costes socioeconómicos disparados ante unas alternativas mejores y menos costosas. Para ello, pasamos a recordar la postura de nuestros contrincantes, la cual se ha basado en la tesis de que sí se debería establecer el servicio militar obligatorio en España porque es preferible y genera beneficios sociales. Esta ha sido defendida con dos cuestionables argumentos. El primero, un argumento de prevención, que dice que introducir el servicio militar obligatorio mejoraría la capacidad militar del país, mejorando así la capacidad de respuesta del país ante cualquier tipo de problema. Desde nuestro equipo, señores, les hemos demostrado que nosotros no estamos en contra de la preparación, debemos prepararnos, pero no mediante la implementación del servicio militar obligatorio, no solo por sus incontables perjuicios, sino porque tenemos alternativas mucho más útiles y beneficiosas, como les explicamos en nuestro segundo argumento. En su segundo argumento de beneficios, dicen que el servicio militar obligatorio mezcla a gente de todos los orígenes, cohesionando así a la sociedad, además de mejorar la salud física y la educación de aquellos que la hacen. Este ha sido claramente el gran punto de choque del debate y desde nuestro equipo les hemos demostrado que con la evidencia de la revista americana de Ciencias Políticas, que de ninguna manera el servicio militar obligatorio fomenta la cohesión social entre sus militantes. Y acerca de los beneficios en educación y sanidad, no tiene ningún sentido gastar una cantidad de dinero tan elevada y obligar a tanta gente a ir a la mili cuando podemos simplemente invertir ese dinero en sanidad o en educación pública. Y además han sido preguntados acerca de cómo pueden evidenciar que se debe apostar por una medida tan cara y necesaria como el servicio militar obligatorio, teniendo alternativas más útiles y baratas, a lo que no nos han proporcionado una respuesta satisfactoria. Y dicho esto, pasamos a recordar ahora nuestros propios argumentos. El primero es argumento socioeconómico. Restablecer el servicio militar obligatorio supondría un coste muy elevado para el Estado, ya que movilizar tropas implica pagar alimentación, seguridad y mantenimiento, entre otros gastos básicos. Y además, un soldado en un cuartel es un ciudadano que no produce, lo que perjudica a la economía, que pierde tanto lo que cuesta mantenerlos como lo que dejan de producir. Y por otro lado, un 70% de los jóvenes rechazan hacer la mili, un dato difícil de ignorar teniendo en cuenta que vivimos en una democracia que defiende la libertad individual. Y porque aunque se presente un servicio, la realidad es que se obliga a millones de personas a dedicar un año de su vida en contra de su voluntad. El segundo argumento es el argumento de alternativas. Recuperar el servicio militar obligatorio no es una buena solución porque existen alternativas mucho más eficaces y menos baratas, y menos caras, perdón. Se podría, por ejemplo, implementar un servicio militar voluntario basado en incentivos fiscales que lo hagan más atractivo, permitiendo así reunir una fuerza suficiente sin obligar a nadie a ir en contra de su voluntad y sin gastar una cantidad de dinero tan elevada. Y además, el avance en la tecnología militar ha ido reduciendo progresivamente la necesidad de infantería tradicional, ya que el uso de misiles, drones y otros sistemas modernos permite cubrir las necesidades defensivas de una forma más eficaz y más barata, evitando así recurrir a una medida tan perjudicial como el servicio militar obligatorio. Y dicho esto, contestamos a la pregunta del debate con seguridad y afirmamos que no se debería restablecer el servicio militar obligatorio en España porque conlleva unos costes socioeconómicos disparados ante unas alternativas mejores y menos costosas. Porque creer que la mili es la solución es como exterminar a los gorriones pensando que eso salvaría la cosecha. Un desastre disfrazado de ayuda. Muchas gracias. Estudiando las insistentes campañas de Winston Churchill para preparar a Inglaterra para la Segunda Guerra Mundial, me crucé con una magnífica cita que dice así: es demasiado tarde para preparar el techo cuando la tormenta ya está encima. Buenos días, excelentísimo jurado, compañeros debatientes y queridísimo público aquí presente. Soy Íñigo Benzo Núñez y hoy vengo a concluir este interesantísimo debate. Desde nuestro equipo estamos completamente convencidos de que sí se debería implementar el servicio militar obligatorio. Para sustentar nuestra posición, partimos de que es altamente preferible y además aporta innumerables beneficios sociales. Sin embargo, antes de desarrollar nuestra postura, recapitularé los argumentos rivales. El equipo rival ha usado un primer argumento de coste socioeconómico. Explica que la movilización es muy costosa y además que todo soldado en el cuartel es un soldado que no produce. Sin embargo, señores, ese coste no es verdad. La OTAN nos ha pedido llegar al 5% de inversión. Por lo tanto, no es un problema de dinero. Señores, bienvenida a la calidad, pero sobre todo, bienvenida a la cantidad. Además, nos explican que todo joven no produce, todo joven en el ejército no produce. Sin embargo, un estudio de David Card y de Ana Cardoso de la Universidad de California y de la Universidad de Lisboa, respectivamente, explican que el servicio militar obligatorio resulta en un aumento de salarios futuros y además mejora la empleabilidad. De esta forma, el primer argumento cae por su propio peso y con él, el segundo, nos explican que deberíamos imponer unas medidas voluntarias. Sin embargo, señores, esa medida voluntaria es únicamente mejor porque explican que es libre. Señores,
la seguridad está por encima de la apetencia pública. Además, nos han explicado que hay una oposición social. ¿Cómo explican que aquellos que se oponen irían al voluntario? Por último, nos explican que no les validamos sus evidencias. Nosotros comparamos las evidencias con España, con Portugal y con la Unión Europea, no con Estados Unidos, primera potencia mundial. A continuación, pasaré a nuestra postura, respaldada con estos sólidos argumentos. El primero, de prevención. El servicio militar obligatorio aumentaría la capacidad defensiva de España, actuando como mecanismo preventivo frente a posibles amenazas externas. Incluye formación en ciberseguridad, logística y gestión de crisis, lo cual aumentaría la resiliencia social ante posibles ciberataques, ataques terroristas y operaciones híbridas. Además, según el Parlamento Europeo, en 2025, la conscripción permite tener una reserva preparada, que junto al ejército profesional actuaría como factor de disuasión ante posibles amenazas. Esto va muy ligado a nuestro segundo argumento, de beneficios. Señores, el servicio militar obligatorio ofrece innumerables beneficios. Sin embargo, yo les nombraré 4 de ellos. En primer lugar, reúne a jóvenes de distintas procedencias, aumentando la solidaridad, la cohesión y la disciplina. En segundo lugar, incrementa la salud física y cardiorrespiratoria, reduciendo riesgos metabólicos y cardiovasculares. En tercer lugar, desarrolla hábitos de orden, constancia y cooperación, aumentando la resiliencia social ante posibles crisis, como vimos en la Dana el año pasado. Y en último lugar, señores, mejora la empleabilidad, aportando habilidades laborales, como el liderazgo, el trabajo en equipo y la logística. De esta forma ha quedado claramente demostrado, razonado y evidenciado por qué implementar un servicio militar obligatorio es altamente preferible y además aporta beneficios sociales. El Helicobacter pylori mata lentamente. Ignorarlo no lo anula, lo fortalece. Hoy se nos presenta una solución, una cura, una prevención. Porque cuando hablamos de salud, de futuro, de defensa y de cohesión, la pregunta no es si nos gusta la cura, sino quién no querría salvarse y salvar a su nación. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al colegio por este magnífico vídeo. Ya hay veredicto, no seré yo quien lo diga. Va a cerrar este acto, como ya decía, de la Semana de Humanidades don Juan Amalpotro, y será el propio jurado quien explique lo que ha visto, lo que ha oído, y finalmente don Juan quien dé el veredicto. El veredicto sí les voy a pedir cuando llegue a los equipos que lo escuchen de pie. Tiene la palabra nuestro señor director general, don Juan Amalpotro. Muchas gracias, don Juan José. Muchas gracias, don Javier y el resto de profesores que habéis organizado este torneo y toda la Semana de Humanidades. Como sabéis, las humanidades lo que buscan es profundizar en el ser del hombre. Son los estudios que nos hacen ir más al fondo. Y están tradicionalmente muy unidas, lógicamente, a la tradición cristiana. Dice la Gaudium et Spes, uno de los documentos principales del Vaticano II, y que le gustaba mucho citar a Juan Pablo II, a San Juan Pablo II, que Cristo revela al hombre, al propio hombre. Y eso es precisamente posible gracias a lo que celebramos estos días, la encarnación del Hijo de Dios. Me parece que esto arroja mucha luz a la importancia que tiene esta semana y todas las asignaturas de humanidades dentro del colegio. Y yo os quería animar a que estas Navidades os centréis en una cosa, que me parece que está muy en la base de ese espíritu humanista que todo cristiano tiene y que especialmente nosotros tenemos que tener en este mundo cada vez más deshumanizado, que es la idea de contemplación. El año pasado hablábamos más de silencio, que es uno de los requisitos para esto. Yo os quería animar a que, a la luz de los misterios que vamos a celebrar estos días, a la luz del nacimiento de Jesucristo, tengáis esa actitud contemplativa, que si os fijáis tienen todas las figuras de Belén. La Virgen, en primer lugar, lo dice explícitamente el Evangelio. Imaginaos a San José, cómo miraría
¿cómo estaría? A ver, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué encargo he recibido? Los magos, que dentro de un rato pasarán por el colegio, como sabéis. Los pastores. Y te animo a que pienses tú cuál es tu situación. ¿Cómo puedes contemplar esto? San José María le gustaba decir que para ser muy divinos tenemos que ser muy humanos. Ojalá os ayude toda esta actitud humanista a ser más contemplativos, a leer, a pensar más al fondo, para poder ser, lógicamente, santos, que es para lo que estamos aquí en la tierra. Voy a pedir al jurado ahora que os dé 2 pinceladas de lo que ha sido el debate y luego decimos el veredicto final. Bueno, para empezar y aportar la primera pincelada, yo creo que todos los que hemos debatido y también los que no habéis debatido os habéis dado cuenta, es que no hay una postura perfecta ni una postura invencible. Y esto es muy importante el debate porque también es la gracia. Entonces, muchas veces, cuando nosotros preparamos una postura, no nos damos cuenta realmente de los fallos que ésta puede tener o los vacíos que quedamos sin argumentar. Y esto ha sido una cosa que ha pasado en ambos equipos, que teníais bastantes vacíos dentro de los argumentos, incluso en las refutaciones, y es cierto que hay muchos de ellos que sí que los habéis sabido identificar, pero luego hay otros que han quedado bailando y que no han sido totalmente refutados, o al menos a la totalidad que esperamos en el jurado. Pero sí que es cierto que cabe felicitar a los dos porque en ese sentido lo habéis hecho muy bien y sobre todo en este torneo que no hay una figura externa que os aporte ese apoyo desde fuera de una visión externa, pues es muy importante. Bueno, vale, entonces, lo primero que teníamos, que los argumentos del equipo en contra, en teoría y en principio eran bastante sólidos, ¿vale? Y en principio y en teoría han sido muy sólidos y muy fuertes, pero habéis tenido un defecto que hemos visto en los equipos y vosotros lo hemos visto bastante, es que no habéis terminado sobre todo en las segundas argumentaciones, no habéis terminado de saber atacar, de hacer sangre en los vacíos que tenía el equipo contrario. Porque vosotros al principio en la introducción, por cierto, vuestro introductor no ha dejado muy claro la diferencia entre el primer y el segundo argumento. Ahí hemos tenido un poco dudas y creo que teníais que haber aprovechado más las bazas que teníais. ¿Y tú? Bueno, antes de nada, os quiero dar la enhorabuena a los dos equipos. La verdad que ha sido un muy buen debate y en especial, quiero hacer una mención especial a los R1. Tanto a favor como en contra, las intervenciones de R1 han sido magníficas. De lo mejor que hemos visto, muchísimo, ha sido espectacular. Así que os quiero dar la enhorabuena a los dos equipos por ello y en especial a vosotros dos. En relación a lo de los argumentos, me gustaría seguir un poco en la línea que ya han comentado mis otros dos compañeros. Las posturas no son perfectas, ni las nuestras ni las del otro equipo. Hay que buscar un poco cuál es el agujero de la postura del otro equipo y por dónde podemos hacerle más sangre. Y si el otro equipo no nos está respondiendo a algo que le estamos diciendo, ahí tenemos que seguir. Y ese es el punto por el que tenemos que tirar. Y en este debate ha habido momentos en los que tanto a favor como en contra han dejado sin responder ciertas cuestiones que podrían haber aprovechado mucho más. Aquí sí que de cara al futuro creo que vais a tener más debates y tal. Yo creo que este es un punto que tenéis que tener bastante en cuenta. Pero en general ha sido un muy buen debate, ha sido muy divertido verlo y eso, os quiero dar la enhorabuena a todos porque el nivel ha estado bastante alto. Muchas gracias. Y por unanimidad del jurado, el campeón de este torneo de debate 2025 ha sido la postura a favor segundo F.